Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Profe, yo tengo una duda en un ejercicio de la tarea. Es Ajá. que, o sea, no me queda claro lo que pide porque dice, muestra que es posible que no se dé una igualdad, pero porque, o sea, nos muestra los dos conjuntos en el ejercicio 10 del 3.2. Sí. Y como se supone que si los dos están en la unión, o sea, las dos partes tienen la unión, pues básicamente van a quedar los mismos elementos. Entonces no razono por qué no me tendría que dar una igualdad. En el inciso 10 B, en el 3.2. del 10, ¿no? Sí, El inciso B, ajá. ¿o cuál? Sí, el Donde B. muestre que es posible que no se dé la igualdad. Sí, sí es eso. Ujú. ¿Y tú dices que siempre se da la igualdad? Ajá, es que según yo mi razonamiento, pues si todos los elementos están, porque pues básicamente están como tal los conjuntos de las dos partes y todos los de elementos van a estar porque los dos están en la unión. Y a ver, vamos a poner en contexto a todos, ¿no? Para que veamos la duda que tiene y ya de ahí empezamos, ¿vale? Entonces, ahorita lo escribimos aquí y ahorita pongo seguimos allá. A ver, déjenme ver, ¿dónde está esto? Bueno, no importa. Bien, entonces el ejercicio 10 del libro nos decía que si teníamos dos A y B subconjuntos de X y teníamos C y D subconjuntos de Y, ¿ah? El inciso B nos pide que A cruz C unión B cruz D es un subconjunto de A unión B cruz C unión D. Eso es lo que tenemos que probar. Entonces imagino que la prueba ya la tienes y lo único que te hace falta es, porque viene un comentario ahí que dice, muestre que es posible que no se dé la igualdad. ¿Vale? O sea, lo que tenemos que ver es que esto no siempre es válido. ¿Vale? Con algún ejemplo. Ajá, ¿Vale? sí. Bien. Entonces, lo que nos dice es que, digo, a ver, repítenos tu ¿Mi duda? O ajá, sea, lo que dices. es que según yo, a ver, o sea, si está A por X, AXC o A cruz C, pues va a quedar Ajá, como tal todos los elementos. Y luego si le ponemos la unión de B cruz D, pues entonces quedan como ajá, tal todos los elementos de los cuatro. ajá. Y lo único que me podría hacer lógico es que sería el acomodo de los, o sea, de los pares ordenados. ¿Sí, sí está bien dicho? El acomodo. Ajá, es lo único que me podría sonar como que podría ser una diferencia y no quedara una igualdad. Mira, podríamos hacerlo con un dibujito. ¿Sí? Siempre los dibujitos son clarificadores para entender. Tenemos aquí, fíjate, este le estoy poniendo Y, a este le estoy llamando X, y entonces vamos a hacer un ejemplo primero muy fácil. A este rojo, ¿sí se ve diferente? Sí, ¿verdad? Lo voy a marcar más. ¿Se vieron? Sí. Ahí está el rojo. Le llamo A.
que se va a relacionar, bueno, lo voy a hacer producto cruz con este rojo que está aquí, que se llama C, ¿no? Entonces el producto de A cruz C, ahorita revisamos quién es. Luego, con un color más llamativo, déjenme ponerle a ver si el verde se ve mejor. Creo que se ve mejor, ¿no? A este le llamo D y lo ponemos con un color bien llamativo acá, que es con el que se va a hacer el producto cruz de esos, ¿no? Que se llama D. ¿Ah? Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces el producto cruz de A con C, pues debemos de convencernos todos que es un cuadrito, que es justamente todos los puntos que están como aquí, ¿no? Que tienen como una coordenada en A, un elemento en A, que es el primer elemento, y el segundo elemento lo elijo de B, digo de C, perdón, ¿vale? Entonces, si yo rellenara todos esos posibles puntos o candidatos, me va a dar este cuadrito que está aquí. ¿Vale? Sí. Ahí está. Entonces, este está representando el producto cruz de A con C. De la misma forma, podemos hacer el verde, ¿no? De B con D. Y es todo este cuadrito. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Y en efecto, ahora lo que queremos hacer es fijarnos, pues, quién sería el A unión B, cruz, C unión D. Para eso vamos a utilizar un color azul. Entonces, ¿quién es este de aquí? A unión B, pues es el azul, digo el rojo, unión el verde. Y lo voy a hacer producto cruz con C unión D, que es este, con este. ¿Cierto? Ahora, ¿quiénes son todos los posibles candidatos de esto? Ah, pues fíjate. Lo único que te dice es que el primer elemento tiene que estar en A unión B. Por ejemplo, este, ¿no? Este es un primer elemento que está en A unión B, ¿no? Está en A unión B, ¿cierto? Está en lo rojo en particular. Sí. Pero, fíjate que también está, el segundo elemento lo puedes elegir de C unión D. Si tú lo eligieras aquí, pues no pasa nada, el producto estaría aquí el punto, ¿no? Sería hasta este mismo, posiblemente. Pero bien lo pudiste haber elegido en D. Entonces, el segundo elemento pudiste haberlo elegido en D. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, Sí. fíjate que el producto cruz de A unión B con C unión D, no solamente te dan estos dos, que estos dos, el rojo y el verde, representan el lado izquierdo. El lado derecho, fíjate que aparte de esos dos, vas a tener que agregar este cuadrito. Este cuadrito se va a convertir en azul, ¿no? Estos los van a absorber, pero van a aparecer otros cuadritos que antes no estaban. ¿Sí o no? Sí. Y eso es lo que te dice. Fíjate que hay puntos aquí que no estaban en este producto original, ¿no? En esta unión de productos cartesianos. Y eso es justo lo que habría que ver. ¿Sale? Ah, ok, ok. Sí, ya. Muchas Padre, gracias, ¿no? profe. Sí, ya entendí. Digo, Ya. ahora lo que tienes que hacer es escribirlo, pues no en dibujito. El dibujito nos sirve siempre para entender qué está pasando. ¿Vale? Ujú. Pero ahora lo que tienes que hacer es escribirlo, pues digamos, como un subconjunto de un conjunto finito, por ejemplo, A, B, C y D, todos subconjuntos de los naturales y agarras una cantidad finita, o puedes escribirlo como subconjunto de los reales, como intervalo, ¿no? Así como lo puse yo, ¿no? Podría ser más o menos obvio decir quiénes son los intervalos, ¿no? A, B, C y D, y verlo en R2, ¿sale? Ok, Entonces sí, sí, sí. esa es justo, ¿no? La idea, ¿no? O sea, acuérdense que las matemáticas son lenguaje de algo, tienen que siempre son lenguaje de algo, ¿no? Aquí ya di una interpretación geométrica, creo que bastante bonita, ¿no? Del enunciado y del producto cruz. Entonces, esto es en general, siempre nos ayuda a hacer dibujitos para saber por dónde tirarle. Muy bien. ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? ¿Ya? ¿Era la única duda? Perfecto, entonces.
Entonces, nos quedamos en la prueba, ¿no? De las implicaciones, Sí, profesor. de la inyectividad. ¿Me recuerdan bien cuál es el lugar en donde nos quedamos? ¿Cuál fue la última que hicimos? La C, creo. C, B implica C. Me lo busco yo. Ya lo perdí. Sí, profe, en B implica C. Ok. Entonces, vamos a C implica D, ¿no? Entonces, ¿cuál era C? Que existía, ¿no? Una función. Sí, C era la de que existe una función de Y a X tal que la composición de F con G es igual a identidad de X. Existe una función, ¿no? Aquí se pone una función de Y en X. Profe, ¿cree que le podría dar zoom a la Sí, cámara? sí puedo. Ahí voy. A ver si acá otro poquito. Así. Vamos a subir el de aquí enfrente para que aparezca el dibujo allá arriba, ¿no? Ahí está. A ver si se alcanza a ver, ¿no? Es G de Y a X, ¿no? Ahorita se desaparece esa parte, un poquito. Existe G de Y a X tal que la composición es F seguido de G, es una función que va de X en X, ¿no? Esa es la identidad. La identidad en X, ¿no? ¿Sí? Ese es el inciso C, ¿cierto? ¿Qué dice el inciso D? Sí, profe. El inciso D dice que para cualesquiera funciones, H y K que tienen como dominio Z a X. Bueno, ahí hay un error, ¿no? Ese no es Z. Ese día yo creo que no lo dije, pero debe ser Y, ¿no? Ahí corrijan, ¿no? En sus apuntes y en el libro. ¿Vale? El dominio de H y K debe ser Y de estas. ¿Vale? Si no, no tiene sentido la composición. Ah, pero precomponen, ¿no? Entonces está bien. Puede ser que sí, tenga sentido. Ok. Cualesquiera dos H y K que tienen un dominio Z implican la composición. Si A, es que ya está muy chiquito ese. Si H compuesta con F es igual a K compuesta con F, entonces, o implican que H es igual a K. O sea, la única oportunidad para que tenga que la composición de H con F y K con F sean iguales es que H es igual a K. ¿Vale? Entonces vamos a probar que C... Disculpe, profe. Antes de que sigamos, yo tengo una duda acumulada desde hace algunos días.
Cuando decimos que ¿Con qué? una ¿Con qué? función va Ajá. de H a Y o algo así, quiere decir que, perdón, de X a Y, ¿quiere decir que X es el dominio o que el ¿Sí? dominio es un subconjunto de X? No, dice que X es el dominio. Ah, ok, ok. Aquí Gracias, en, profe. aquí en el Es que, sentido de estamos trabajando es sí, justamente que la función tiene como dominio justamente todo el primer conjunto. ok, ok. Ese sí lo Ya ocupamos me queda siempre. más claro entonces. Sí, Gracias, sí. profe. De nada. Entonces aquí el dominio es Z, ¿o cómo? Entonces aquí en este, sí, aquí en este caso el dominio va a ser Z, en estas dos funciones, ¿no? H y K, Vale, gracias, profe. ¿vale? De nada. Entonces vamos a probar justamente que C implica D, ¿vale? Disculpe, profe. Ajá. ¿Podría tratar de enfocar un poquito el pizarrón? Es que yo al menos lo veo borroso, no sé si los demás lo vean bien o no. Yo también me cuesta mucho trabajo entenderle, profe. Con, Es que está medio pixeleado, pues. ¿sí? Vamos a ver qué puede hacer. Sí, yo creo que el problema es otra vez, ¿no? Posiblemente el internet. ¿Alguien lo ve bien? Ya mejoró. Ahí ya está mejor. ¿Ya? Ya me iba a enojar con el internet. Se mejoró. Bien. Entonces, ya está, ¿no? ¿Y alguien lo veía bien o solamente, o siempre se vio pixeleado? Es que como que se va en momentos, pero luego vuelve. Sí, ¿verdad? Bueno, esperemos que no pase muy seguido. Ok, tenemos que probar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué tengo que probar? Voy a probar la implicación C implica D. C implica D. Eso implica que voy a estar suponiendo, mi hipótesis es esta, ¿vale? Existe una función G de Y en X tal que la composición es la identidad. Es lo único que sé. ¿Y qué quiero probar? Que si yo tengo dos funciones H y K de un dominio Z, tales que su composición con F son iguales, eso es lo que quiero probar. Que la única chance es que H sea igual a K. ¿Vale? ¿Cómo lo probamos? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo probamos que dos funciones eran iguales? Si una está adentro de la otra. ¿O me equivoco? No sé, ¿cómo? Si una está dentro de la otra. Sí, o sea, si un dominio es igual que el otro dominio de la otra función, ¿no? Ok, aquí no hay problema, ¿no? Las dos están aquí y las dos van a dar acá. Entonces ahí todo bien, ¿no? Los dominios están perfectos, ¿no? Los dos tienen como dominio Z. ¿Qué otra cosa? Que Eso y que las imágenes sean iguales, ¿no? las imágenes de quién. De Z y el otro. ¿Cuál es el otro? H y K, Ah, chica. Sí, ¿no? ¿no? Pero eso tiene un nombre, ¿no? Que las imágenes no es tanto que las imágenes, porque podemos tener imágenes iguales como conjuntos, pero no implica que las funciones sean iguales. ¿Sí? ¿Sí me queda claro? Fíjense, voy a tomar una función que tiene como dominio x1, x2, ¿vale? Y otra función que tiene como dominio x1, x2, o sea, el mismo conjunto. Y las dos van a ir a ver aquí. ¿Qué les parece que se llama B1 y B2? Y la función de arriba, que se llama h, el x1 lo emparejo con B1 y al x2 lo emparejo con B2. Entonces su imagen de h es B1 y B2. Ahora fíjense en lo siguiente. Haz la otra función, pero ahora x1 emparejalo con B2
Y X2 emparéjalo con B1. Tiene el mismo dominio, ¿no? Esta de aquí abajo se llama K. Tiene el mismo dominio, misma imagen, ¿no? La imagen es B1, B2, Más pero no bien son sería iguales. tomar un elemento que sea igual en ambos conjuntos y comprobar que llega a la misma imagen. Ajá, y eso Bueno, que tiene un tengan la misma nombre. imagen, pues. Ajá, pero para cada elemento, ¿no? Ajá. Y eso tiene un nombre que se llama, ¿no? Inyectiva. ¿No? Regla De De correspondencia. exacto, ¿no? Que tengan misma regla de correspondencia, porque estas no tienen misma regla de correspondencia, ¿no? A X1 lo mandan a cosas distintas. ¿Vale? Entonces, es justo lo que te decía nuestra proporción de funciones, ¿no? Que tengan mismo dominio y que la regla de correspondencia sea la misma. ¿Sale? Porque bien, otra vez, ¿no? Otra vez es esta cosa, ¿no? Que pueden hasta hacer que me odien cada vez más, ¿no? Conforme va pasando el semestre, ¿no? Pero el lenguaje es bien importante. No es que tengan misma imagen, porque no importa, pueden tener la misma imagen y ser distintas. ¿Vale? Entonces, lo que necesitamos comprobar es que dominio ya está, lo tienen, pero tenemos que comprobar que su regla de correspondencia sea distinta. Digo, sea la misma, ¿no? No su imagen. Su imagen puede ser que sea la misma. Ok. Entonces, como ya tenemos mismo dominio, nos hace falta comprobar que tienen misma regla de correspondencia. ¿Sale? Pues vamos a probar que tienen misma regla de correspondencia. Profe, Ahora sí. Una pregunta tonta, pero Sí. ¿cuál es la No, ¿qué diferencia? pasó? Preguntas tontas no hay. ¿Cuál Yo es la creo que diferencia? esa. Ajá. Sí, Ajá. ¿cuál es la diferencia entre la regla de correspondencia y la imagen? Ok. La imagen o rango, que es lo que vamos a estar nosotros llamándole así, de una función, es un conjunto. ¿No? Y ahí ya, ustedes son capaces de rellenar, ¿no? ¿Quién es el rango de una imagen? El rango de una función. Son los puntos, yes, que están en no sé qué, tal que, la pareja X, Y, está en la función, ¿no? Esos son el rango, ¿se acuerdan? ¿Lo hicimos? Sí, 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 sí. Ok, ese es el rango, ¿vale? En este caso, como bueno, el rango es un conjunto. Ahora, la regla de correspondencia dentro de una función es sumamente importante porque la regla de correspondencia nos dice solamente cómo vamos a relacionar un punto del dominio y a ese punto del dominio la regla de correspondencia es el que nos va a decir cuál es el segundo elemento o la segunda entrada de la pareja ordenada. ¿Sí? Entonces, la regla de la correspondencia es qué elemento tienes que poner aquí. Si tú sabes que el primer elemento de esta pareja que está en F, ¿no? Entonces aquí nada más tienes una única forma de rellenar este huequito. Y ese huequito va a estar rellenado por medio, o te lo va a decir la regla de correspondencia de la función. O sea, como tú sabes que esta pareja está en F, este huequito solamente se llena de una sola forma. ¿Sale? ¿Cuál? F de X. Esto es lo que vamos a nosotros conocer como la regla de correspondencia de X bajo F. ¿Sale? Oh, ok, ok. Muchas ¿Vale? gracias. Entonces, la regla de correspondencia es una forma de cómo completar la segunda entrada. Ejemplos. La función identidad, ¿no? La función es una función identidad. ¿Cómo te dice? Si tú tienes X en la primera entrada, entonces la segunda es el mismo, ¿no? Porque la regla de correspondencia de la identidad te dice se relaciona con ella misma. X, X. ¿Sí? Si fuera X cuadrada, sería X con su cuadrado. X cuadrada. Entonces, ejemplo todavía más particular. Si este elemento se llama 2, la regla de correspondencia f de x igual a x cuadrada te dice que el segundo elemento se debe llamar 2 al cuadrado, o sea, 4. Esa es la regla de correspondencia. ¿Vale? Y la imagen es coleccionar todas las posibles segundas entradas.
¿Sale? Rango o imagen. ¿Sale? Y ese es un conjunto. Oh, ok. Entonces, en uno estamos hablando más de un conjunto y el otro estamos hablando más de una correspondencia, ¿no? Exacto. ¿Sí? Ah, ya ¿Sale? me quedó claro. Sí. ¿No? Ok. Entonces, ahora sí, ya que entendimos, ¿cómo voy a comprobar que dos funciones, h y k, tienen misma regla de correspondencia? Que es lo único que me falta, ¿no? Pues le aplicamos la función, ¿sí o no? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, elegimos cualquier elemento aquí. Esto es lo que estamos probando. Entonces, sea z en z. ¿Sale? Un z minúscula, elemento en el conjunto z. ¿Sale? ¿Todos bien? Y entonces, nosotros queremos probar, después de muchas cosas, queremos decir, h de z es igual a k de z para todo z en z. Y por tanto, son iguales. Ahí está, ¿no? Esos son las últimas, dos renglones que vamos a escribir. ¿Sale? Entonces hay que rellenar todo esto con la ayuda del inciso C. ¿Sale? Muy bien. ¿Cómo le hacemos? Yo ya tengo Z en Z. ¿Qué hacemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué harían? Pues sabemos que la composición de f con g es la función identidad. Por ejemplo, ¿no? Entonces, por el inciso C, por C, sabemos que existe una G de Y en X, tal que F compuesta con G es igual a la función identidad ¿en dónde? En X, ¿no? Sí, profe. Va. Con lo que, o es decir, ¿no? Es decir, si tengo un elemento que le puedo llamar W, está en X, entonces tengo lo siguiente. G, F compuesto con G aplicado a W, ¿vale? ¿Cuánto? ¿Qué escribo? W. W, ¿no? Porque es la identidad de W, pues es W. ¿Sale? No hay mucho que decir. Y entonces aquí lo que me dicen, bueno, a ver, pero eso es para cualquier X, ¿no? Para cualquier W en X. ¿Qué W conocemos en X? ¿A cuál nos gustaría aplicarle esa cosa? ¿A la Z? A la Z, no, Z está en Z. Necesito un elemento en X. ¿A quién? H de Z. No se escuchó un poquito cortado. H de Z. H de Z, ¿no? Tengo H de Z y tengo K de Z, ¿no? Dos elementos a los cuales les puedo aplicar esta función. O sea, entonces, es decir, esto lo apliqué para cualquier W, ¿no? Entonces déjenme borrarlo. ¿Ya lo borré? Es decir, como H de Z y K de Z,
K de Z están en X, pues entonces a estos elementos, como están en X, les puedo aplicar esta función. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a aplicárselo a uno. H de Z, yo le puedo aplicar, ¿quién dijimos? Profe. La función, ¿no? F compuesta con G aplicado a H de Z. Y yo sé que es H de Z. ¿Cierto? Profe. ¿Sí? Perdón que ¿No se ve? lo interrumpa. Sí, es que no se ve muy nítido, ¿no? Sí, profe, yo tampoco veo lo que está escribiendo. Ujú. Entonces, ¿le acerco para que vean eso? Sí, por no favor. tenga que reescribir todo, ¿no? A ver, déjenme voltear aquí. Ahí ya se ve. Se ve mejorcito. Profe, yo tengo ¿Se una ven? duda. Sí. ¿Cómo, o sea, de dónde salió que H de Z y K de Z pertenecen a X? No se ve. Porque son Ahí está, ¿no? cualquier funciones. Son dos funciones que Ah, toman un elemento en Z, pero su imagen está en W, ¿no? Entonces, todo eso quiere decir que cada vez que yo agarro un Z aquí y le aplico cualesquiera de esas dos funciones, su imagen, o el de la segunda entrada, está en X. ya. Por eso, ¿no? Justamente tengo que H de Z y K de Z, los dos están en X. Y por lo tanto, si yo le aplicaba esta función, que es la identidad en X, a este elemento, pues entonces me daba H de Z. ¿No? Porque es la identidad. Esto no le hace nada a H de Z. ¿Todos bien? Gracias, profe. Perfecto. Y entonces, ¿esto es igual a qué? Pues nosotros sabemos que esto que está aquí tiene la siguiente cosa. Es G aplicado a F aplicado a H de Z. Acá. ¿Sale? ¿Sí se ve bien? ¿El rojo? ¿Se ve mejor? Sí, profe. ¿Sí va? Bueno, pues voy a tener que borrar esto, que es a lo que ya quería llegar. No, porque no tengo espacio. Ay. Y entonces aquí, pero fíjense esto, ¿quién es? F de H, o sea, esto en realidad lo puedes escribir, hay que escribirlo hasta acá. Lo puedes escribir como G aplicado a la composición, así. ¿Cierto? Profe, pero ¿cómo simplemente sabe es que es como- una composición ahí? ¿O cómo lo dedujo? porque acuérdate que nosotros ya vimos que la composición tiene esta regla de correspondencia. O sea, cuando nosotros nos fijamos en una composición de F de H compuesta con F, es decir, si lo único que hacemos es aplicarle F a la imagen de H bajo Z, de Z bajo H, perdón. O sea, primero ok. le aplicas H y después le aplicas F. Entonces, esto que está aquí, Ajá. ¿vale? Es justamente H bolita F. H bolita F aplicado a Z. Ah, ok. Sí, ya. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces también sería ¿Sí? lo mismo decir G, bolita F, bolita H, Z, ¿no? G, ajá, son tres bolitas, ¿no? H, bolita F, bolita G. ¿No? Acuérdate que las bolitas, bueno, Sí. cuando dices bolita sí tienes chance de verlo de izquierda a derecha, ¿no? O sea, sí. G, Está bolita bien. F, bolita H. ¿Sale? Nada más que, bueno, ahí no hay problema cuando dices bolita. Nada más, como dices bolitas, y nos tienes que decir a nosotros cómo lo estás leyendo, ¿no? Ok. Pero entonces fíjense quién es esta cosa que está aquí. En mi enunciado, pues ahí se ve, ¿no? Aquí está. Me dice que yo puedo cambiar esta función por esta función. Y no pasa nada porque son iguales como funciones. ¿Cierto? Sí. Por lo tanto,
pues yo le puedo cambiar, en lugar de esto subrayado de así, le puedo poner f, k compuesto con f aplicado a z. ¿No? Porque otra vez lo puedo hacer porque igualdad de funciones implica igualdad en regla de correspondencia. Entonces estas son iguales. ¿Cierto? Y entonces ya casi acabé. Nada más es como regresarme. Porque otra vez esto me regresa a lo de arriba. Es G evaluado en F evaluado en K de Z. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sale? Y esto, pues es regresarme con esto, ¿no? Porque esto es una composición otra vez de G, de F compuesta con G, aplicado ahora a K de Z. Pero yo les dije que esto que estaba aquí, que F compuesta con G, por el inciso anterior es justamente la identidad en X, ¿no? O sea, esto que está aquí es simplemente, ¿vale? K de Z. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Y luego, ¿qué acabo de probar? Que h de z es igual a k de z Exacto, ¿no? ¿Y para quién? para cada z. Para todo Z, exacto. ¿Y eso qué implica? Que h y k son iguales. ¿Qué tienen? Sí, misma regla de correspondencia y por lo tanto son iguales. ¿Sí? Disculpe, Lo cual profe. concluye la prueba. ¿Sí? ¿Qué dice en el penúltimo paréntesis? En el Es penúltimo, HZ, K de Z. K de Z. Este es K, sí, este es K de Z. Ok. K de Z. ¿Sale? Entonces Está padre, ¿no? podemos demostrar de otra manera haciendo la regla de correspondencia. Si las dos tienen la misma regla de correspondencia, se puede comprobar que los dos son iguales, ¿no? A eso queremos llegar. Ajá, a eso llegamos. Nada más nos falta que el dominio sea el mismo, ¿no? Acuérdate que es importante el dominio. Ok. O Gracias. sea, en sí no nos basta con que dos funciones tengan misma regla de correspondencia. Necesitamos también que el dominio sea iguales para que como funciones sí sean iguales. Y eso lo vamos a ver en un futuro próximo. Con algún ejemplo y seguramente en su momento les voy a hacer la aclaración. ¿Vale? No quiero por el momento decirles porque pues bueno, sí les puedo. Ahorita les digo entonces. Ok, bueno, terminando la. ¿No? Porque ustedes están. ¿Vale? Sí, ahí me recuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hacían en y volvemos para como Profe, se va a pista? cortar la clase. Bueno, ya terminamos, ¿no? ¿Ya? Ok, vamos a cortarnos. Gracias.